tardes, Puerto Rico y puertorriqueños en cualquier parte del mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio. ¿En qué palo es noticia? 5:02 de la tarde. Tenemos más fotos hoy que las fotos que le tomaron a Ricky Castro de Castro Business en las vistas de las irregularidades de las órdenes de compra en el Departamento de Educación. ¿Por qué yo digo que tenemos más fotos? Porque la verdad es que entre 2 y 4 de la tarde he tenido tanta información relacionada no solamente a lo que está pasando con las pruebas, sino a lo que está pasando en el Departamento de Justicia Federal cuando le ha rebotado en la cara a la fiscal Rosemilia Rodríguez, que ordenaron que se jubilara en noviembre en lugar de irse en diciembre como ella quería. Aparentemente, por todo lo que hemos hablado antes de las irregularidades en el Departamento de Justicia Federal en Puerto Rico, cuando ella dirigía esa fiscalía. Si yo fuera a poner todas las fotos de los presuntos implicados en la demanda de la licenciada Carmen Márquez, ex fiscal federal, que demandó una vez cuando la votaron en el 2004, la reinstalaron en el 2008 y volvió a demandar por represalia. Si yo voy a poner todos los presuntos implicados que trae esa orden emitida hoy por el juez John Woodcock Jr., juez federal de Maine, no cabían todos aquí en el carrusel que hace el señor director. Esa demanda debe tener esa orden específicamente de todos los presuntos implicados en la represalia que tomó aparentemente la fiscal federal Rosemilia Rodríguez, pero todo su entourage de subordinados en la Fiscalía Federal pasan los 25. Y son de esas cosas que una dice que no puede pasar, pero sí pasa. Vamos a hablar de eso cuando salgamos de los temas generales, porque esa información la tengo en exclusiva para trabajarla no solamente desde lo que dice el documento de 224 páginas, cuando el juez Woodcock le dice al gobierno al Departamento de Justicia de Estados Unidos, no se vistan que no van. Ahí hay suficientes controversias de hechos. Y en esas 224 páginas va una por una de las alegaciones de la demandante Carmen Márquez. ¿Por qué? Porque la licenciada Judith Burkan tiene un docket bastante extenso, porque el abogado del Departamento de Justicia en Washington parece que pensó que le iban a desestimar el caso y le presentó prueba y prueba y prueba según él. Por lo menos deben haber de 7 a 8 mil piezas de evidencia que presentó para esa sentencia sumaria, diciéndole al tribunal desestime porque aquí no hay caso. Pues el problema de eso es que cuando usted trae toda esa prueba pensando en que no tiene caso, en esta ocasión le salió mal al representante de los funcionarios de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, porque obviamente puso a trabajar a la abogada de la licenciada Márquez, hizo su trabajo y ahí están. El juez dice, no, aquí hay suficiente controversia, es puntillosa la orden, va una por una de las alegaciones, contestando las alegaciones de la fiscalía, con una narrativa y una cuestión de hechos en términos de todo lo que pasó desde el día 1 hasta que vuelve a demandar la licenciada Márquez, que ustedes dirían, el juicio está ahí. Lo que hace falta es entregarle eso, entregar la prueba, pasar la prueba ante el jurado y que el jurado determine. Sobre todo, si la reinstalan y cuánto le dan, porque los daños, mire, a eso vamos cuando terminemos unas informaciones que quiero compartir con ustedes mi análisis. Vamos a empezar por lo que me parece más importante con relación al COVID. Y es que
el Departamento de Salud, específicamente el supersecretario de $21,000 mensuales, que ahora dice que parece que no puede cobrar el primer cheque, Lorenzo González Feliciano, envió un comunicado de prensa diciendo que van a retirar las pruebas serológicas de la marca Pharmatec que compró la empresa Castro Business luego de que la FDA desautorizó su uso. De acuerdo con la agencia, son 8,100 que la compañía entregó al gobierno, unas 6,975 fueron distribuidas a través de los centros de salud y los laboratorios a inicio y los laboratorios y las salas de emergencia. Pero qué interesante. Otras 200 fueron de vuelta. Ustedes recordarán que Ricky Castro dijo con la boca de comer en la vista de la Comisión Cameral de Salud que él le debían los chavos, pero no importa. Esos son, mire, esos son migajitas. Pues ahora sabemos por qué era que no quería cobrar, porque sabía que no tenía una buena prueba, un buen producto vendido entiendo que a $19 al Departamento de Salud, y ya sabemos que lo que para él no era una minucia, que eran $250,000, finalmente el Departamento de Salud ordena que se recojan porque no cumplen con la FDA. Pero más interesante es que no olvidemos que Ricky Castro estaba tan molesto porque le habían metido en este lío. Y él es un comerciante tan decente que qué sé yo cuántas corporaciones tiene. Que si se va a descubrir el velo corporativo de Ricky Castro, todavía estuviéramos esperando porque nos lo diga. Entonces hoy nos enteramos, gracias a que los tecnólogos médicos dieron la voz de alerta, oiga, porque si no, no nos enteramos. La licenciada Lilian Otero dijo esta mañana, no podemos hacer nada, le estoy diciendo al secretario que me dé una reunión porque esas pruebas son malas. Ahí está. Sabemos hoy qué pasó, quién tiene la verdadera causa para que esto ocurriera. Si nos dejamos llevar por todo lo que pasó ante la Comisión de Salud de la Cámara, tenemos que pensar que todos los funcionarios de la gobernadora hacia abajo, porque todos ellos fueron los que se juntaron un día para comprar las pruebas. Segundo Rodríguez Quilichini, su pana Juan Cano Salgado, Morales, o sea, todos ellos, de arriba hacia abajo. Pero no, éramos nosotros que somos unos mal pensados. Y hoy tienen que recoger las pruebas. Les voy a leer la última línea de lo que dice el secretario. Una vez recibimos la notificación de la FDA que prohíbe el uso y distribución de las pruebas serológicas Pharmatec, evaluamos la distribución de las mismas de manera inmediata para ordenar que no sean utilizadas. En el día de hoy estamos ordenando un recall de las pruebas que quedan en la periferia para garantizar que no estén disponibles para la ciudadanía. La determinación de FDA sostiene los exámenes serológicos de Pharmatec con sede en California y de otras 29 marcas no se pueden comercializar ni distribuir bajo sus nuevos parámetros. Hasta el 4 de mayo los propios manufactureros se registraban en la FDA sin tener que contar con el visto bueno de la agencia para vender las pruebas, pero ahora necesitan validación. Pese a que Pharmatec estuvo en el primer listado de pruebas autorizadas durante la emergencia, fue eliminada. Claro, porque una vez va pasando la emergencia y FDA trae a su gente a validar las pruebas, se da cuenta cuáles sirven y cuáles no sirven. Eso, obviamente, en medio de una emergencia tiene que ser así, porque a todo el mundo lo están cogiendo con los calzones abajo, diríamos en el buen español, y en country dirían así mismo, porque la emergencia, pues no necesariamente estábamos listos o estaba listo el mercado para sacar todas las pruebas. Y ahí está. Pero qué interesante que esas fueron las primeras pruebas que se le vendieron al gobierno de Wanda Vázquez Garcet y al secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, y a la ex epidemióloga del Estado, madrina de Ricardo Rosselló Nevares, Carmen de Seda. Esto es lo que debe pasar en un país que supuestamente el gobierno lo tiene todo cuadrado, que lo tiene todo bien, que no pasa nada porque los malpensados y los amarillistas somos nosotros los periodistas. Este es. Y no se me olvide que para que
esto pueda seguir llegando a toda la gente que está llegando. Comparta, comparta, comparta. No se olvide que estamos aquí, bonitasradio.net, que en ATH Móvil también pueden cooperar con nuestro proyecto Fundación Periodismo 21 a través de negocios. Nos quieren eliminar, dice Gladys Vélez Martí, pero qué duros somos. Cintia Rosario, estas pruebas eran las que estaban verificando y que las dejaron en buenas. Claro. Recuerda que Ricky cuando se sentó allí, ese Ricky Castro, que fue tan bien en contra y dirían, qué echón ese Ricky Castro. Llegó allí blanqueado con su super traje, molesto porque le habían manchado su nombre. Ahora yo voy a ver a quién va a demandar Ricky Castro porque le mancharon su nombre. Cuando intente demandar a los que supuestamente dijeron que él tenía un colmado, lo cual es cierto porque él tenía un colmado que trabajó allí desde los 12 años, pero ahora vende no solamente dispositivos médicos, vende hasta dispositivos para el ejército y de seguridad. Luz Martínez, pero qué productivo ha sido ese virus. Ay, no me digas eso, Luz, que me acuerdas al famoso chat de la primavera del 2020 entre Juan Maldonado de Jesús, el abogado, y el contratista de cemento, Roberto Rodríguez López. Contratista de cemento, también vende café y también quería fututearse 38 millones de dólares en pruebas rápidas por 30 a 38 dólares cada una. ¿Serán las de Robert Rodríguez López igualmente están en desuso porque el FDA la sacó? Me encantaría saberlo. Por ahí está todo el mundo, está nuestra diáspora como siempre. Paula Damaris Estremera también está por ahí. El más ofendido, ¿dónde está Ricky Castro? Ese debe estar camino a algún sitio, porque debe estar pensando, anda para el cara. Yo me gustaría preguntarle, oiga, Ricky, ¿y ahora a quién le va a cobrar? ¿A quién le va a cobrar? Porque usted le entregó unas pruebas facturas al gobierno de Puerto Rico. Yo no me puedo imaginar los pleitos que pueden prevalecer con relación a esto. Willow Colón Gil, no paran de meter la pata hasta el ñu. ¿Dónde está Ricky? Búscalo en la página amarilla. Bueno, salimos del asunto del COVID y también creo que es importante decir que volvemos, la presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos la que estableció este asunto en los medios esta mañana y no le costó otro remedio. Fíjense qué barbaridad. Si Lilian Otero no va a los medios y denuncia lo que están viviendo los tecnólogos médicos con relación a esas pruebas, no nos hubiéramos enterado. Entonces ahora cuando le ven los huevos al can, mandan a recoger las pruebas. No nos olvidemos de eso. Por ahí está Nivia Rodríguez López que nos dice, Castro dijo que estaba pensando de mandar a Rosana López. Baja, exactamente. Por eso, a Castro que lo querían, según él, lo difamaron porque dijeron que él tenía un colmadito allí en Villa Palmera. Pero si es verdad, usted tiene algún problema con decir que es de Villa Palmera y tenía un colmado que me imagino que es herencia de su padre que trabajaba en él desde los 12 años. Esa es la corporación. Fíjese cómo es Ricky Castro, que cuando yo voy al Departamento de Estado, la única corporación que usted tiene registrada no es Ricky Castro Business. Todas las corporaciones que usted tiene, Castro Business se presenta para contratar como haciendo negocios por un DBA. Exacto. Me encantaría descubrir ese velo corporativo. Roberto Banch Sandoval, saludos desde el oeste borincano, saludos. Ponlo en la nevera. Nunca se olviden las pruebas de Ricky, que no quería cobrar porque él es rico y no necesitaba esos chavitos, eran fatula. Ponlo en la nevera. Y otro tema, yo creo que también tenemos que comentarlo de paso para que sepamos quién es quién, seguir acumulando información de quién es quién en la legislatura de Puerto Rico, es el asunto de que Gregorio Matías, el presidente actual de una de las asociaciones de policía, fíjense, de la nada Gregorio Matías, 6 meses antes de las elecciones, va a ocupar uno de los escaños legislativos porque a nadie más le importa. El que dejó Larry Selhammer o el que dejó porque resultó convicto el exalcalde de Yauco, Abel Nazario. Qué casualidad que esas son la gente de Tomás Rivera Chats,
Qué casualidad que a 6 meses de las elecciones Tomás Rivera Chatz quiera agenciarse el voto de los confinados y el voto de los que los meten presos, de los policías. Gregorio Matías, ponlo en la nevera. El que dicen que discriminan por él porque él es albino y dominicano. Eso dice. Escuchen esa campaña que por ahí es que van. Y desconocía a la dama misteriosa de Alberto Ramos. Sí, no, Ricky no se acordaba de nada. Vamos ahora a este tema que yo confieso que cuando me llegó a las manos, lo único que pude decir es que el pleito de Carmen Márquez, que es una joven fiscal a quien conocí allí cuando llegó a la fiscalía por allá por el 2001, reclutada por la hoy ex fiscal federal Rosemilia Rodríguez. Yo decía que ese pleito, desde que venimos sabiendo la resolución que ha tenido la demanda laboral a partir del 2007, cuando el juez, y voy a decir el nombre del primer juez que intervino en el primer pleito que presentó Carmen Márquez, el juez de distrito de New Hampshire, Stephen McAuliffe, ordenó al secretario de Justicia de Estados Unidos, Peter Keisler, reinstalar a la fiscal, que fue despedida del cargo de la Fiscalía Federal en Puerto Rico por represalias. Esa fue la determinación. La jefa interina de la Fiscalía en aquel momento, recuerden que Rosemilia Rodríguez nunca fue una fiscal en propiedad, fue una fiscal en interinato. El actual fiscal es Stephen Muldrow. Y en aquel momento, vamos a buscar todos los implicados, habían varios implicados. ¿Por qué yo digo que este pleito implota a la Fiscalía Federal? Porque no es que va atrás y adelante desde el 2008 hasta que tiene que volver a demandar Carmen Márquez, porque cuando la reinstalan, entonces empiezan un patrón de represalias en contra de ella. Porque en esa última página de esta orden de sentencia sumaria que hoy emite el juez Woodcock, presentan, y voy a buscar el dato preciso para que lo tengan claro, no menos lo que se llaman, para efectos del documento legal, los cast individuals. Yo los llamo los protagonistas, los presuntos implicados del pleito en realidad. Porque aquí es cuando la fiscalía, el juez, hace todo un listado de todos los involucrados. Oiga, aquí hay no menos de 60 personas. Yo les dije 25, pero por lo menos de la fiscalía, entre los presuntos implicados y los testigos, fácilmente hay 35 personas. Hay mencionada hasta la juez que en ese momento era la jueza presidenta, porque la novela es tal que los asuntos llegaron inclusive hasta la jueza presidenta. Hasta una magistrada y juez federal hoy, fue nombrada en algún momento magistrada y ya es juez, la jueza Silvia Carreño. O sea, aquí está toda esa gente que uno ve pululando por los pasillos del tribunal en la Chardón, están metidos en este caso. Presuntos implicados, testigos. Y no es casualidad que hace una semana, específicamente entiendo que fue el miércoles pasado, nosotros entramos en una información que hemos venido desarrollando a través de las diferentes fuentes y de cómo se ha dado el asunto del movimiento de Rosemilia Rodríguez el año pasado fuera de la Fiscalía Federal, supuestamente porque se jubilaba. Pero finalmente lo que iba a ser una jubilación con bombos y platillos en diciembre 31 resultó ser el 15 de noviembre.
Y yo siempre he dicho que eso es importante porque lo que se dio alrededor de la salida de Rosemilia Rodríguez fue precisamente la queja de en aquel momento un director del FBI que le seguía o le siguió a las quejas de otros ciudadanos, agentes federales allí con poder en el negociado federal de investigaciones, que alegaban que los casos que investigaban de corrupción pública no llegaban a su fin y que terminaban en una gaveta de la oficina de Rosemilia Rodríguez. Eso desató, después que le vimos la cara y que incluso llamó la atención de las periodistas que eran problemáticas en aquella conferencia de prensa cuando arrestaron a Julia Kelleher. Eso empezó a desatar una serie de investigaciones en la Oficina de Responsabilidad Profesional en Washington. Inmediatamente, lo que parecería que no se iba a dar, el gobierno de Estados Unidos, específicamente el presidente, nomina a Stephen Muldrow, un fiscal allegado al Partido Republicano que estaba en ese momento en la Florida, que estuvo en Puerto Rico cuando Guillermo Gil era el fiscal federal interino. Y lo que pensaban que no iba a pasar porque supuestamente Rosemilia Rodríguez había logrado detener todos los candidatos que sonaban para fiscal federal en propiedad, no pasó y pasó más rápido que ligero y a Rosemilia le dijeron, no, no te vas el 31, te vas ahora. Entonces, lo que yo me cuestiono es, cuando veo el caso, esta orden minuciosa, detallada, conociendo a la licenciada Berkan y a su socia de bufete, Mary Jo Méndez, conociendo cómo ellas manejan los pleitos y que los he visto en sinnúmero de ocasiones, me imagino que así de detallados fueron cuando contestaron la moción de sentencia sumaria que les radicó el gobierno de Estados Unidos y el juez, que aparentemente es un juez por lo menos diligente con relación a lo que recibe. Esta contestación se radicó en agosto del año pasado y la estamos viendo después de 8 o 9 meses resuelta por el juez. Asimismo hizo boom. Yo siempre le llamo a esos casos, aquí está esto, boom. Y lo soltó. Y lo más interesante es que se da en momentos en que en febrero de este año esa Oficina de Responsabilidad Profesional de Washington y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia hizo una visita aquí a Puerto Rico, a la Fiscalía Federal, para atender los asuntos relacionados a todas aquellas quejas viejas que tienen con relación al funcionamiento de la Fiscalía y todos esos casos que se quedaron atorados en las gavetas. Y yo digo casos atorados en las gavetas porque viene a mi mente dos casos fundamentales. Un caso es aquel famoso caso que hasta el IRS estuvo metido en el municipio de Toabaja con relación a las irregularidades, sino actos de corrupción que habían con los fondos públicos, incluidas las partidas que se pagaban de los empleados al gobierno federal. Y el Aníbal Vega Borges, alcalde de Toabaja del Partido Nuevo Progresista, nunca fue acusado por nada. Y ahí habían testimonios de incluidos funcionarios allegados y de confianza del Departamento de la Vivienda Federal. Habían empleados de allí, del municipio, en todas sus áreas y nunca pasó nada. Y el caso también más notorio que jamás se me puede olvidar es el caso de la madre del actual secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez, Livia Alicea. Y Livia Alicea era la directora de sección 8 del Departamento de Vivienda del municipio de San Juan, que se hizo culpable por coger dinero para colar a la gente en las listas, a gente
del Partido Nuevo Progresista, porque ese dinero lo cogía en parte para ella y en parte para el partido, siempre han seguido la misma estructura. Y en la Fiscalía Federal no pasó nada. Y yo sé por una excelente fuente que a Livia Alicea le hicieron un debrief en las oficinas del FBI con los agentes del FBI que produjeron lo que ellos llaman una forma 302, los 302, y al día de hoy jamás pasó nada con esos 302. Cuando yo veo el caso y la sentencia sumaria, la desestimación, o sea, la orden para decirle no hay ninguna desestimación, vamos para adelante con el caso. Yo veo una estructura que es posible que si en algún momento alguien se sienta y escribe la historia de la Fiscalía Federal en esos 14 años, veamos una narrativa tan parecida con relación a los casos que se investigaron y nunca llegaron a nada. Lo que plantea la licenciada Márquez es que ella nunca obtuvo una relación de equidad antidiscrimen de parte de la Fiscalía Federal en ese momento dirigida por Rosemilia Rodríguez y su administradora de oficina, Jacqueline Novas. ¿Por qué es importante Jacqueline Novas en toda esta ecuación? Porque parecería, a partir de lo que vemos en ese escrito, que Jacqueline Novas era la persona, la gatillera de Rosemilia Rodríguez en términos de lo que era la administración de la oficina. Obviamente, Carmen Márquez, cuando llega en el 2001, una de las alegaciones precisamente es que todo esto empieza porque ella se niega a ver unos casos de pena de muerte. Y cuando ella la reinstalan después de que ganó el primer caso por discrimen y represalia por las acciones, era una fiscal que cuestionaba a su patrono, en este caso representado por Rosemilia Rodríguez. Era alguien que siempre estaba al día, que quería escalar, y a pesar de que quería escalar y que hacía su trabajo y tenía excelente performance, nunca se le quería dar lo que ella pedía, que si iba a ser administradora o iba a ser supervisora, le dieran el diferencial por supervisar. Ese tipo de asuntos, pero lo más interesante con relación a la alegación de la pena de muerte es que cuando regresa en el 2008, lo primero que le dan son 2 casos certificados como de pena de muerte. Y ella había dicho desde el día 1, cuando fue reclutada por Rosemilia Rodríguez, que no quería casos de pena de muerte porque ella, por principios religiosos y su ideología, no creía en la pena de muerte. Y a pesar de eso, aquí están los 2 casos. Con un fiscal que yo recuerdo que era pareja siempre en los casos de otros, que están mencionados los 2 ahí, Antonio Bazán y Warren Vázquez. Eran de esos fiscales que usted los veía que caminaban juntos, llegaban juntos a sala, se iban juntos. Eran 2 personas, eran los más viejos en aquel momento en la fiscalía. Y como que no pintaba nada, como que no componía nada. Pues esos 2 fiscales también son parte de todo esto. ¿Por qué? Porque cuando la fiscal Márquez le cuestiona a Vázquez, a Warren Vázquez, mire, pero ¿qué está pasando? Si aquí todo el mundo sabe que yo no creo en la pena de muerte y que no quiero ver casos porque, pues obviamente no puedo hacer mi trabajo como lo debería hacer porque no creo en esa pena. El fiscal Warren Vázquez le dijo, yo estoy siguiendo instrucciones de arriba, de Rosemilia Rodríguez. Entonces, cuando hacemos el análisis de todo lo que se narra con relación a los casos de pena de muerte, que después interviene Jacqueline Novas, y es básicamente lo mismo, entonces surgen que aquí es que este es el problema que tienen los mismos muchachos y las mismas muchachas que metieron las manos en la orden de compra, todo lo dejaron escrito, pero es peor, se sentaron e hicieron WhatsApp chat, pues aquí todo está por escrito, que es cuando usted puede
ver, y yo me imagino que en ese sentido las abogadas tienen que haber disfrutado en términos de saber que pueden manejar el análisis propio de su prueba, porque todo está por escrito. Me dijeron esto hoy, yo lo puse por escrito, me contestaron otra cosa diferente a lo que me dijeron. Todo el mundo. Aquí también está María Domínguez Victoriano, hoy abogada de Julia Kelleher. Para que estemos claros en quiénes son los presuntos implicados, porque los presuntos implicados aquí son aquellos que usted veía insistentemente cuando Rosemilia Rodríguez era la directora, era la jefa de los fiscales interinas, en conferencias de prensa cada vez que tenían un asunto y decían para adentro. Y aquí todo el que le falte a la ley para adentro. Todos menos los de La Palma. Sale el asunto de la pena de muerte. La tuvieron que sacar, obviamente. Tiene que hacer todas las quejas pertinentes, tiene que intervenir una persona de justicia en Washington, la tienen que sacar. Y lo más interesante que me parece que es nuevo en todo este asunto es el triunvirato. Denise Longo Quiñones, Jacqueline Novas y Rosemilia Rodríguez. ¿Por qué me parece importante? Porque la secretaria del Departamento de Justicia hoy se llama Denise Longo Quiñones. La misma secretaria que la oficina del panel especial independiente le ha dicho en sin número de ocasiones que no investiga bien los casos, que lo que hace es montar un montón de documentos en una caja y colocarlos, enviárselos al FEI y no pasa nada. La secretaria del Departamento de Justicia, que no tiene ninguna expresión pública al día de hoy con relación a lo que está pasando en el Departamento de Salud. No ha tenido ninguna expresión con relación a lo que pasó con los suministros que descubrieron en Ponce después del terremoto, entre otras cosas. La misma secretaria de Justicia, que es la hija de la secretaria del Departamento de Salud, que alzó las manos después de 3 años y medio y dijo, anda para el carajo, si aquí lo que hay es un nido de corrupción. Pero Rafi no tiene la culpa. Ahí está. ¿Y qué pasa con esa secretaria de Justicia? Que como ustedes saben, yo les había dicho que era una secretaria que antes de llegar, perdón, antes de llegar al Departamento de Justicia en Puerto Rico, era una fiscal de crimen de cuello blanco en casos del Seguro Social. Lo que pasa es que la licenciada Márquez en un momento dado cayó en la división de apelaciones. Y cuando está en la división de apelaciones, y quiero citarles específicamente, porque es de la página 141 a la página 143, cuando se habla del caso, voy a citarlo específicamente, perdón, es la 142 a la 151, el caso Estados Unidos versus Guzmán de los Santos. Guzmán de los Santos es un caso del 2014 que la licenciada fiscal en aquel momento, Carmen Márquez Marín, llegada a la oficina, a la división de apelaciones, bajo el mando de Nelson Pérez Sosa, y quiero que se graben ese nombre, Nelson Pérez Sosa, le dan el caso porque el caso no había tenido un jurado en el primer juicio que resolviera lo que se llama en inglés un hung jury. No hubo ninguna resolución. Y en un segundo caso hubo una convicción. El acusado va en apelación. Y cuando no hubo, en el segundo caso, no hubo convicción. Estoy repasando. Several defendants in a case involving, exacto. Try twice, exacto. Sí, fue convicto en el segundo caso. El acusado va en apelación. Obviamente, le dan el caso de esa apelación para que defienda la posición de la fiscalía a la fiscal Márquez. Cuando la fiscal Márquez
esa es su alegación y está recogido en la orden de sentencia sumaria. Estos son los hechos en controversia. Que si el juez le dijo a la abogada de la licenciada Márquez, le dijo peor, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, aquí no vengan, que aquí hay controversias de verdad. Y vamos para adelante a ver el caso porque hay controversias de hecho. La licenciada Márquez se encuentra con que es la licenciada Denise Longo Quiñones, fiscal entonces del Departamento de la División de Narcóticos de la Fiscalía Federal, que fue la fiscal que llevó ambos juicios. Y cuando sigue narrando, página 143, cuando la fiscal Márquez va al récord de ambos juicios, se da cuenta que durante una vista de supresión de evidencia, que eso es cuando la defensa le dice al tribunal, esta prueba hay que suprimirla por un asunto de derecho. La licenciada Márquez se percata de que la fiscal Longo Quiñones no llevó, ocultó a en esa vista, un testimonio que era fundamental y que podía colocar, obviamente, como prueba exculpatoria para ese acusado. O sea que el juez hubiera determinado suprimirla a todos, o sea, en todo momento eso es una posible violación ética. Por lo que la licenciada Márquez, obviamente, plantea aquí, pues hay un serio problema y mi recomendación es que este caso hay que entregarlo. No hay manera. ¿Cómo voy a defender una posición de que en efecto no debe revocarse el testimonio del jurado cuando el caso llegó a donde el jurado con una prueba que pudo haber sido suprimida en un procedimiento anterior? Hizo lo que tenía que hacer. Gente, esa es la secretaria del Departamento de Justicia hoy de Puerto Rico. Que esto es una alegación de la licenciada Márquez Marín. Lo que pasa es que sigue narrando hasta la página 151 de qué manera fue que no fue la licenciada Márquez Marín la que tomó la decisión de que ese caso había que dejarlo y que había que desestimar la acusación contra la persona. Fueron dos superiores de ella, incluido el jefe de la división. Entonces, esta es la secretaria del Departamento de Justicia que cuando venimos a leer eso, Jacqueline Novas era la administradora de la oficina, hubo todas unas reuniones entre el jefe de Pérez, el jefe de criminal, y bueno, y entonces Denise Longo Quiñones se molesta porque imagínate, pero ¿cómo es esto? ¿Que me van a hacer esto? No, es que esto está ahí. O sea, la mejor evidencia que tiene de que esto es cierto, la ex fiscal Márquez Marín, es precisamente que sus superiores tuvieron que tomar la determinación de decirle al tribunal, hay que desestimar contra esta persona, porque uno de sus fiscales, en este caso, la hoy secretaria del Departamento de Justicia, decidió que no le iba a presentar esa prueba, porque esa prueba, obviamente, si venía exculpatoria, para el acusado se le caía el caso a ella. ¿Cómo es que nos dicen a nosotros que los periodistas somos qué? Amarillistas. Secretaria del Departamento de Justicia, Denise Longo Quiñones, quien establece que eso es posiblemente un chanchullo, es un tribunal. En este caso, un juez que le está diciendo a la fiscalía, conmigo no cuenten, aquí hay suficiente controversia, vamos a ver el caso. Entonces, nosotros somos chanchulleros. Para que tengan una idea, en noviembre del 2014, Márquez Marín tuvo que ir donde su jefe, en ese momento, Nelson Pérez Sosa, a decirle todo lo que está pasando aquí. Y fue también ante la fiscal Domínguez.
definitivamente concurrieron ambos, Nelson Pérez y la fiscal María Domínguez Victoriano, es que el análisis de la entonces fiscal Márquez Marín era acertado, era un problema. Pero entonces también tuvieron que ir a una reunión en que los demás se molestaron, incluido el jefe de la división criminal en ese momento, que era el fiscal Ruiz. ¿Cómo es? Esta es la fiscalía que se comía a los niños crudos. Sí, hubo una fiscalía federal que se comió a los niños crudos y lo vimos entre el 93 y el 2004. Se fue Guillermo Girbonal y ya sabemos lo que tenemos. Ya supimos lo que tenemos. Y este caso yo creo que es más que evidencia de que si esto es a nivel laboral, yo no me quiero imaginar a nivel criminal qué pasó por las manos de esa fiscalía y no pasó nada. Porque la gente en Puerto Rico hoy se cuestiona por qué tantos presuntos implicados, tantas investigaciones periodísticas hablaron de todo lo que estaba pasando en Puerto Rico entre el municipio de San Juan, Toabaja, las agencias públicas y en el Tribunal Federal, en la Fiscalía de Rosemilia Rodríguez, no pasó nada. Y la Fiscalía de Jacqueline Novas. ¿Y quién es Jacqueline Novas? Jacqueline Novas era esa protegida de la fiscal Rodríguez, que voy a eso ya mismo. Foto de Pérez Sosa. No tengo fotos de Pérez Sosa. ¿Por qué es importante Pérez Sosa? Voy a eso también. ¿Quién es la fiscal Jacqueline Novas? Nada más y nada menos que esa fiscal que al final del cuatrienio, después de que habían sacado a Ricky Rosselló Nevares y estaban a punto de sacarlo, que Rosemilia Rodríguez no tuvo otra que acusar a Julia Keles y a Velázquez Piñol, a las hermanas contratistas del Departamento de Educación que hoy se hicieron culpables. No le quedó de otra. Cuando eso estaba pasando, Jacqueline Novas, nada más y nada menos que cuando se define que la gobernadora sucesoral va a ser Wanda Vázquez Garcet, ¿qué hace Rosemilia Rodríguez? ¡Boom! Enviársela a Wanda Vázquez Garcet como asesora en asuntos federales. El problema es que cuando todo ocurre tan rápido, como les conté hace un rato, viene Stephen Muldrow, regreso, y lo que ha pasado en la fiscalía después de eso ha sido que Stephen Muldrow hace unas semanas cambió todos los muñequitos después que se metieron allí la gente de responsabilidad profesional. El que era jefe de la fiscalía de la unidad de la división criminal, José Capón, lo mandaron para quiebra. Un abogado de la división de quiebra, de el tribunal de quiebra, lo sacaron de la fiscalía. El que era First Assistant, el ayudante de Rosemilia Rodríguez, Henwood, que también está mencionado como presunto implicado en este asunto, también lo bajaron de rango y ahora es, mire, fiscal de la división criminal. Todos esos movimientos, después que ocurre el Ricky renuncia, el boom de que explota en Washington que Rosemilia o la Fiscalía Federal no estaba haciendo nada con los casos de corrupción del Partido Nuevo Progresista, porque no nos olvidemos que acusaron a Aníbal Acevedo Vilá y a otros populares. Todo esto explota y ahora tenemos un caso que nos dice que los mismos presuntos implicados de aquí están en un patrón de represalias contra los empleados del Departamento de la Fiscalía Federal que no responden a Rosemilia Rodríguez y Jacqueline Novas. Finalmente, ¿qué pasa con Nelson Pérez Sosa? Oiga, que por haber sido testigo en el primer juicio a favor de la fiscal Márquez Marín, también tomaron represalias contra él y también tuvo que radicar un pleito que está en el Equal Employment Office del Departamento del Trabajo Federal. En el 2017 radicó. ¿Cuál es la resolución? No lo sé. Intenté conseguir a su abogada, no la conseguí. Pero de lo que estamos hablando es que no solamente él, también hay un segundo funcionario de la Fiscalía Federal que era un asistente de inteligencia, Reyes Caparrós, Francisco Reyes Caparrós, que también le radicó una demanda y la ganó contra
Rosemilia Rodríguez. Entonces, si nos vamos a sentar a escribir, tanto como lo hizo el juez Woodcock, porque tenía obviamente ante sí un planteamiento de sentencia de desestimación sumaria que no acogió, pues tendríamos que hacer también un documento que yo creo que pasaría las 225 páginas de cómo se tejió una historia de poder en la Fiscalía Federal que finalmente tuvo una repercusión pública, que es quizás el momento en que más baja está la credibilidad del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de Puerto Rico entre la ciudadanía que vive en este país. Y lo que pasaba allí dentro, que sale a base de los 3 pleitos, que son públicos, porque todos los documentos son públicos. En el caso de Nelson Pérez Sosa, entiendo que no es público porque parece que ha habido alguna transacción o no hay resolución todavía del caso que está ante el foro administrativo. Y tenemos realmente un contexto bastante claro de por qué la gente en Puerto Rico dice que no va a pasar nada, que es el reto más grande que tiene ahora Stephen Muldrow y toda la gente que trabajan allí. Todos los presuntos implicados en este pleito están fuera de posiciones de poder, con excepción de Henwood, que lo dejaron siendo fiscal. Pero todos los demás, a Miriam Fernández, que dirigía delitos económicos, fiscal más, creo que está en narcótico. Jacqueline Novas, dirigiendo el outreach, el programa este de los viejos y las viejas. Pero después de esto, ¿qué hace un fiscal federal? ¿Cómo le dice al país que su gente sí lo hace bien? Después de ver que en esa lista está todo el mundo ahí metido. Todo el mundo tiene o responsabilidad o es testigo de. Y eso, como les digo, hay otras instancias en que se puede ver a Jacqueline Novas cambiando lo que ellos llaman el mission statement. Las evaluaciones ni les cuento. Una fiscal que vio por lo menos 3 casos de, como ellos le llaman, de multidefendants, de acusaciones múltiples, casos de narcotráfico, que fueron, no solamente lograron las convicciones, sino que demostraron el talante y el trabajo de esta fiscal. No recomendaron evaluaciones positivas, a pesar de que hasta los mismos jueces hablaban del buen trabajo que había hecho la fiscal. Eso entre ese cuerpo de gente. Y esas son la gente que se atreven a pararse en un micrófono a decir que quieren a Puerto Rico, que todo lo que ellos hacen lo hacen por el bien del país. Esas son la gente que Wanda Vázquez Garcet metió en una comisión anticorrupción con fondos federales, entre ellas el juez hostigador José Fusté. Esas son la gente. Que venga Dios, las diosas y el que se meta y lo vea. ¿Que él es el culpable ayudante especial? Sí, también. Me dice Iris Muñiz que no me mande. ¿Por qué? Tranquila, cuna de lobo, dice Dalila Lozano. Yo realmente estoy haciendo una composición de ese documento que si pudiera colocarlo en las redes, lo colocaba, pero 224 páginas es mucho. Y es un poco difícil colocarlas, sobre todo cuando no admite PDF, que lo que admite es foto. Es realmente leer y dar para atrás. Esto es el planteamiento de una fiscal. Está otro fiscal, Nelson Pérez Sosa, y está en el tercer caso, es empleado. Realmente, sí, es todo eso que nosotros hemos escuchado. En el caso de nosotros los periodistas que lo hemos visto tantas veces, que nos los cuentan las fuentes y no lo podemos creer. Aquí está en 224 páginas. Y si usted suma y resta, son la misma gente. La misma gente que hoy está desaparecida. Porque ustedes saben que así como desapareció el grupo asesor científico, hablaron del famoso grupo anticorrupción y trajeron a una abogada de la oficina del Contralor, que creo que era la única persona que no tenía actas camolar públicas con nadie en ese grupo. Pero ahora mismo
hay un asunto relacionado a fondos federales en diferentes agencias de gobierno y yo no he escuchado al grupo ese de los mejores o los más grandes. Yo no los he escuchado por ningún lado. Ese libro estaría interesante. Hay que primero investigar para después hacer libros y me quedan muchas cosas por investigar. Iliana Fernández dice, es un asco. Cintia Rosario dice, ley Rigo. Vamos a ver cómo queda esa investigación de la división de responsabilidad profesional, porque esto a mí no me parece que se va a quedar en nada. El Elderly Task Force, exacto. El grupo asesor de viejos se perdió también, sí. Bueno, la única que yo conozco que está haciendo algo ahí es la procuradora de las personas de edad avanzada, que cada vez que la llamo, y sobre todo Carla Colón Vega, nuestra colega periodista que está empezando con nosotros acá, la ha entrevistado y ella sí dice que están haciendo algo. Aquellos puertorriqueños que fuimos carpeteados o que nos cesaron o nos crearon casos, sabíamos la maraña de abuso y corrupción que siempre ha estado en el Departamento de Justicia en la Isla del Encanto. Así es. Emanuel Key, ¿qué repercusiones piensas que generará este documento? Bueno, esto obviamente pues ahora el caso seguirá su calendario. Yo no sé de qué manera el Departamento de Justicia de Washington puede recurrir de una orden tan, para mí, tan poderosa, pero todo eso está disponible. Hay que ver cómo va a seguir el caso. Si yo fuera el Departamento de Justicia en Washington, estuviera ya llamando a la licenciada Beca y a la licenciada Méndez. Vamos a hablar un poquito, porque ese mensaje que envía el juez Woodcock ahí me parece que es poderoso. Pero hay que ver. El cartel de la Chaldón, dice José Martínez, coming soon en un cine cerca de usted. Ricardo Vargas Molina, ese tribunal le ha hecho al país más daño que bien bajo esa administración. Gracias, Ricardo, por tu mensaje. Allí se tejen cosas increíbles. Mire, una de las historias que hay dos cosas. Ustedes me hablaron del Peyton Place. Una de las alegaciones aquí es precisamente que ellos acusaban a un agente, el agente Bustelo, y a la licenciada Márquez Marín de un chisme relacionado precisamente con que el licenciado Capó, el fiscal en aquel momento Capó, tenía una relación con una fiscal Fernández y se encontraban en un apartamento que precisamente era alquilado a un ex fiscal federal. Hasta eso. Entonces, imagínense, pues esa gente hay que protegerla. Pues eso fue también motivo de que la cogieran con la licenciada Márquez Marín. Estamos en el centro de la cloaca federal y la cloaca estatal. ¿Dónde está ahora mismo Rosemilia? ¿Cuándo Wanda Vázquez entró a gobernar, la contrató y no la dejó irse por completo? ¿Qué iba a hacer? No sabemos. Ese es el fiscal Vázquez, el que han visto en algún momento en la foto, perdón, el fiscal Capó junto a Rosemilia Rodríguez y la también perdida Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, que se le vence ahora el término en el 2000, en el 31 de mayo de este año. Gente, yo me tengo que ir. Yo creo que lo más importante, que pavera, dice la misma, lo más importante es que insistamos en que estas informaciones salgan, en que usted pueda tener la información correcta sobre todos los contextos. Fíjese, ¿cómo podemos analizar un documento de 224 páginas si no traemos esa otra realidad? Que mientras Rosemilia Rodríguez tenía aparentemente un problema de administración por represalia, porque la gente le cuestionaba su poder y no hacía, no seguía estrictamente todo lo que ella planteaba como bueno. Norma Acevedo del Valle está por ahí desde Aguadilla. Buenas tardes, Norma. Bienvenida a Bonita Radio. Pasaba esto otro a nivel de los casos criminales y el país se cuestionaba, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Después de venir de una administración, en el caso de la de Guillermo Gil, con muchas acusaciones federales en el contexto de dos administraciones del Partido Nuevo Progresista. Y Yanis Miranda nos escribe desde Yajayuya. Qué interesante, gracias que esté por ahí. Gracias por traernos información de forma responsable. Gracias a ustedes por escuchar, por compartir. Yo creo que es importante. ¿Dónde conseguimos el documento para leerlo? Déjenme ver cómo puedo hacer para levantarlo. Si no lo puedo colocar en las redes, busco una manera. Pero, como les digo, tiene 224 páginas y uno de los problemas que tienen siempre los PDF es que no los admite Facebook, porque si no, pues uno con mucha paciencia los ponía.
pero no. Mi cable en la tierra, dice Mari Miró, gracias Mari por eso. Gail Quiñones, funcionarios que nos hace pensar cuánto dinero perdido del pueblo de Puerto Rico en contrato. Bueno, vamos a ver qué pasa. No perdamos las esperanzas de que alguien venga a la Fiscalía Federal y al Departamento de Justicia, porque nosotros tenemos un Departamento de Justicia que un día hizo su trabajo y habían divisiones de crimen organizado y había divisiones de integridad pública y estaban ahí y había una unidad de delitos económicos que procesaba gente. Es ahora cuando no pasa nada. Y de hecho, no tengo información de lo que pasó en la Cámara porque no ha salido nada, pero estoy segura que esta noche me van a llevar 2 o 3 fuentes y yo voy a buscar qué pasó para poder hablar con ustedes. Sí, sé que hubo manifestación, vi diferentes víctimas del delito, como por ejemplo vi al hijo del billetero que mataron en Guaynabo, una persona que yo conocía incluso. Vi diferentes, vi la mamá y a la amiga feminista Leila Negrón, a cuya hermana e hija mataron. Un hombre mató y trucidó en una casa por allá por San Lorenzo. Así que ese tema no lo voy a dejar caer. Mañana espero tocarlo. Son las 5:58 de la tarde. Gracias a David Esperón por siempre ser responsable y soportar las veces y los cambios que hago para producir este programa. Éxito, recuerden, comparte. Le parece que pueden donar, bonitasradio.net, allí lo pueden hacer a través de tarjetas de crédito. Fundación Periodismo Siglo XXI tiene su ATH móvil a través de Fundación Periodismo 21 en el área de negocios de la aplicación de ATH móvil. Adalberto Ramos dicen que entre el cielo y la tierra nada quedó oculto y los culpables pagarán. El fiscal Guillermo Gil, querrás decir, dijo antes de irse que la corrupción tenía nombre y apellido y se llamaba Partido Nuevo Progresista. Lo dijo y por eso lloran los novoprogresistas, sobre todo el liderato de ese partido todavía. No se olviden, mañana a las 11 de la mañana volvemos a Esto es lo Último, a las 5 de la tarde en Qué Palo es Noticia. Habrá más. Si consigo más información con relación a este documento, lo sacamos. Y les deseo que descansen, que la pasen bien, pero me voy a ir y esta vez no se me va a olvidar decir que escuchen un video y vean un video que les voy a colocar ahora, que es ese buen tono con el que nos queremos ir de este programa a esta hora. Disfrútenlo. Omar Aportuondo, África, mucha gente bella de Cuba haciendo buena música como solo ellos y nosotros los puertorriqueños sabemos hacerlo. Éxito y nos vemos mañana a las 11 en Esto es lo Último. Alma del África lejana, llena mi pecho de candela. Alma de África lejana, llena mi cuerpo de candela. Pobre Congo, hijo del esclavo.
dioses misteriosos y de fiera. Oshun, Ifa, Obatala, Shango y Yemaya. Oshun, Ifa, Obatala, Shango y Yemaya. Tierra del África añorada, de río caudaloso y cielo azul. Tierra del África añorada, de río caudaloso y cielo azul. Y aquí, si el negro mira la hembra blanca, y aquí, si el negro mira la hembra blanca, tabú, tabú, tabú. Tabú, tabú, tabú. Ochun, Ifa, Obatala, Shango y Yemaya. Ochun, Ifa, Obatala, Shango y Yemaya. Ochun, Ifa, Obatala, Shango y Yemaya. Ochun, Ifa, Obatala, Shango y y Yemaya. África, estamos contigo. Estamos contigo. Solidaridad. Viva África.